8:46, continuamos en la mañana informativa. Vamos a hablar de temas de salud. Entre hoy y el 14 de abril se lleva a cabo la Semana del Glaucoma acá en Chile, una enfermedad que daña el nervio óptico y afecta a más de 60 millones de personas en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 9 millones de personas están ciegas a raíz de esta patología. Queremos conocer más de este tema. Nos acompaña Jimena Schmidt, oftalmóloga de la red Salud UC Christus. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida. Hola, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una semana especial dedicada al glaucoma. En primer lugar, cuéntanos de qué se trata esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad se produce un daño irreversible y progresivo del nervio óptico y en etapas tardías puede llegar a la ceguera. Y como usualmente se diagnostica gente con glaucoma que tiene un nivel de daño de la enfermedad, porque por cada persona que se pesquisa con glaucoma hay por lo menos 1 o 2 personas que tienen glaucoma, que está avanzando y que no lo saben. Y lamentablemente hasta un 40%, dependiendo de los países, dependiendo de los estudios, de personas que se pesquisan con glaucoma ya están en un nivel avanzado. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta. ¿Eso es porque es asintomático? Exactamente, porque el daño que se va produciendo es lento. La persona se va adaptando y en el fondo va perdiendo campo visual desde la periferia. Entonces habitualmente es la parte nasal, en el fondo, la que va perdiendo primero y eso cuando uno está en visión binocular no lo nota. Y la persona como esto es lento se va adaptando a esto y no lo nota. Entonces lo habitual es que una persona se pesquise porque va por problemas de lentes, por conjuntivitis, por otra cosa, no por los síntomas de glaucoma. ¿No hay nada visible que pueda indicar alguna cosa de riesgo? Por ejemplo, no sé, una persona que tiene el ojo rojo o que siente mucha presión ocular. No. Nada. No, la presión ocular lo normal es entre 10 y 21. Para que la presión ocular moleste, tiene que estar sobre 40 aproximadamente. Es decir, la gran mayoría de las personas que tienen la presión alta no tienen ningún síntoma. Y tampoco hay algo externo que uno pueda ver y decirle, anda a chequearte porque tienes algo extraño. Habitualmente uno lo pesquisa como un hallazgo. ¿Y la herencia? Bueno, porque eso puede ser también un indicador que pueda llamar a esas personas a que se realicen controles preventivos. Si mi padre, mi abuelo haya tenido algo parecido, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta porque efectivamente, aunque no produce síntomas, hay factores de riesgo, ¿ya? Ahora, antes de decir esto, hay personas que pueden no tener ningún factor de riesgo y pueden tener el glaucoma. Es decir, la ausencia de factores de riesgo no garantiza que uno no vaya a desarrollar glaucoma. Pero los factores de riesgo son bastante importantes y el que tú mencionaste es el más importante de todos. Es decir, tener un familiar de primer orden con glaucoma, es decir, padre, madre, hermanos, agrega aproximadamente un 10 veces riesgo de tener glaucoma. El glaucoma afecta a 2 a 3% de los mayores de 40. Así que es bastante importante este factor de riesgo, que es el antecedentes familiares. También el antecedente de traumatismos oculares, la presencia de miopía, el uso crónico de corticoides oculares o perioculares, algunas cirugías también dan más riesgo y eso fundamentalmente son las condiciones que dan más riesgo de glaucoma. Es decir, personas que tengan cualquiera de estos puntos que mencioné no debieran dejar de chequearse médicamente, pero las personas que no tienen estos antecedentes de riesgo, de todas maneras no están eximidas del examen preventivo porque se puede pesquisar. Sí, lo otro que leía es que es una enfermedad que no afecta solamente a las personas mayores. Incluso hay casos de guaguas con glaucoma. ¿Es así? Sí, es así. El glaucoma, la frecuencia mayor, aproximadamente un 98%, son adultos. Ya. Es la mayoría, sí o sí. Mayores de 60, ¿no? El riesgo aumenta sobre todo después de los 40, pero a medida que va avanzando la edad, el riesgo mayor. Es decir, hablamos de 2 a 3% de los mayores de 40, en mayores de 80 es 10%. O sea, mientras más uno va envejeciendo, más va aumentando el riesgo de tener glaucoma. Sin embargo, hay glaucomas congénitos que se dan, digamos, en la infancia, en la primera infancia, que sí producen síntomas, eso sí. A diferencia de un mecanismo un poco distinto. ¿Cuál? Producen aumento del diámetro corneal, digamos. El ojo se ve entero más grande. Lagrimeo. Fotofobia, que eso significa que le molesta la luz del sol, una guagua que sale de la casa para afuera y inmediatamente cierra los ojos, ¿ya?
Eso es uno de los síntomas. Ahora, normalmente en el control pediátrico Sí. el médico se va a dar cuenta de inmediato, sí. ¿no? Y normalmente los padres también se dan cuenta Ya. porque es notorio. Es notorio, Sí, ya. ven otros niños. ¿Y se presenta inmediatamente en las No, guaguitas se puede al presentar hasta los 2 años de edad, ¿ya? Eso es una condición, también se puede dar en la adolescencia, pero en general, y en la infancia, pero es menos recurrente. Es muy poco frecuente y en general está asociado a algunas enfermedades como artritis reumatoidea juvenil, y que en ese caso el reumatólogo lo pesquisa, pesquisa la enfermedad de base y lo deriva para control preventivo con un oftalmólogo. Esa es otra pregunta que le quería hacer. ¿Qué enfermedades están asociadas a que le pueda suceder la aparición de glaucoma? Entiendo que los diabéticos tienen mayor riesgo. Bueno, ¿no? se ha debatido, pero los últimos estudios muestran que en el fondo el tener factores de riesgo cardiovascular, es decir, diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, todas esas condiciones son un factor de riesgo de que exista glaucoma, ¿ya? No es que la persona que tenga diabetes va a tener glaucoma, ¿ya? Incluso se ha visto que las personas que tienen estos factores de riesgo y los logran controlar, por ejemplo, un glaucoma, o sea, una diabetes que esté mejor controlada, tiene menos riesgo de tener glaucoma. Y si tiene riesgo, o sea, si tiene glaucoma, en general tiende a estar más estable. Es decir, hay una asociación. Perfecto. Una vez que se decreta el glaucoma, es una enfermedad tratable porque usted dijo al inicio que era irreversible, sí. Pero si hay una detección temprana, ¿hay algo que hacer? Bueno, incluso en la detección tardía. Lo que pasa es que el glaucoma es irreversible, sin embargo es tratable, ¿ya? Y el tratamiento en general es muy exitoso para detener la enfermedad. En el fondo es reducir la chance de llegar a la ceguera. Exactamente, es detectarla a tiempo para disminuir el riesgo de ceguera. Hay un tratamiento escalonado que en general es gotitas, tratamiento médico con gotitas, ya que se ponen todos los días, muchas veces un tratamiento láser que complementa las gotitas. Y después, si en ese caso no se logra detener glaucoma, tenemos cirugía también. Entonces, la mayoría de las veces logramos detener el glaucoma, logramos controlarlo, pero cuando ya está dañado, por ejemplo, un 95% del nervio óptico, ya nos queda ese 5% que cuidar. Entonces, el riesgo de ceguera obviamente es mucho mayor que uno lo detecta a tiempo. ¿Es muy rápido? No, en general es una enfermedad lenta. Ya. Hay algunos tipos de glaucoma que son más rápidos, pero en general es una enfermedad lenta, en años. Ya, pero son casos muy específicos los que en un tiempo muy corto pueden quedar ciegos, digamos. Sí, y en general esas causas de glaucoma, que son de rápida evolución, son detectables mediante un examen oftalmológico. Es decir, lo que nosotros queremos transmitir y que es muy importante es que la detección precoz de esta enfermedad mediante un examen médico oftalmológico, ¿ya? Donde uno le toma la presión ocular, le ven el nervio óptico y le ven las características anatómicas del ojo, permite detectar glaucoma y permite detectar esos glaucomas específicamente que son de alta agresividad y tratarlos a tiempo de una manera obviamente más potente para disminuir su tasa de progresión y sobre todo disminuir el riesgo de ceguera. Yo sé que la explicación puede ser un poquito técnica, pero merece la pena conocerlo. Me interesa, ¿cómo actúa el glaucoma? ¿Cómo va generando esto? Porque en el fondo usted decía al inicio que se comienza a manifestar la pérdida de la visión desde la periferia, ¿no? He leído algunas descripciones que aparecen como halos, ¿verdad? Y así va actuando, avanzando. Pero ¿qué pasa en el ojo? ¿Cómo actúa esta enfermedad que te empieza a reducir el campo visual? Bueno, lo que pasa en esta enfermedad es que va dañando las fibras del nervio óptico, ¿ya? Y las fibras son un número limitado. Tenemos aproximadamente 1.260.000 fibras que conectan el ojo con el cerebro. La información se percibe en el ojo y se procesa en el cerebro. Si no se procesa en el cerebro, da lo mismo que el ojo esté intacto, uno queda ciego, ¿ya? Y el glaucoma lo que se produce es un daño progresivo de estas fibras, ¿ya? Específicamente en el sector inferior del nervio óptico hay un poquitito más de predisposición de daño y se va dañando en forma selectiva estas fibras. ¿Vas perdiendo conexión? Claro, va perdiendo la conexión y se van perdiendo. Uno en vez de tener 1.260.000, después de un año tiene 1.000.000, después tiene 800.000 y eso va afectando. Y eso es lo que va produciendo un deterioro progresivo. ¿Qué provoca esto? No se sabe bien la causa en la gran mayoría de los glaucomas, ¿ya? Que los glaucomas de ángulo abierto. Porque no es una infección. No es una infección. Es algo degenerativo, ¿no? Sí, a ver, se supone que el glaucoma es como un conjunto de enfermedades, finalmente, si uno hila un poco más fino,
que se manifiestan con el mismo daño final, que es el daño de los axones del nervio óptico. Pero los mecanismos que se produce este daño, hay mecanismos mecánicos, por la presión ocular, que comprime las fibras del nervio óptico y las daña. Segundo, hay un daño vascular en algunos pacientes, que no son la mayoría, pero hay un daño vascular, se asocia a migrañas, por ejemplo, en gente joven, a fenómenos vasculares como Raynaud, enfermedades como un poco más raras. Y también hay un factor que se ha hablado mucho este último tiempo, está desde hace tiempo, pero ahora agarra más fuerza, que es el factor inmunológico, que es posible que el sistema inmune también tenga un rol en el daño de las fibras del nervio óptico. Entonces, estos tres mecanismos se combinan, en algunos casos mayor proporción de uno o de otro, pero no es una enfermedad como única que tenga con una sola causa y factor. Sí. Ahora, hablábamos de la genética, hablábamos del factor hereditario y hay otro dato que me llamó la atención, no sé si está bien, pero que la gente de procedencia africana tiene un mayor grado de incidencia en esta enfermedad. Efectivamente, en estudios grandes que se han hecho, en multicéntricos en varias partes del mundo, se ha visto que las personas de ascendencia afroamericana tienen más riesgo que la población caucásica de otros países, ¿ya? Pero también hay que mencionar que los latinos estamos ahí con la población afroamericana. Y no solamente tiene mayor frecuencia, sino que tiene un inicio más precoz. Así que la población latina, que es distinta a los genes que la afroamericana, pero las dos se comportan igual de esta manera, tienen un riesgo mayor de glaucoma y un riesgo de glaucoma a inicio un poco más precoz. Eso es genética. Sí. Lo otro son los factores externos, el uso permanente o prolongado de esteroides. Sí, en general los esteroides, que son muy buenos y muy utilizados en la medicina, pero tienen sus riesgos, como tantas cosas, y sobre todo si uno prolonga el uso de esteroides, hay mayor riesgo de tener, de que se desarrolle en el ojo un aumento de la presión ocular. ¿Como el corticoide? El corticoide, claro. Muy bien. Y sobre todo con el corticoide periocular, si uno ocupa gotitas con corticoide o corticoides perioculares, aumenta mucho el riesgo, pero también los corticoides orales en dosis alta, por un periodo mayor a 2 semanas, ya pueden dar un riesgo adicional de glaucoma. Claro, entonces habitualmente los médicos que indican estos corticoides, pasado un tiempo, derivan a chequeo. Tiene que ser controlado y tiene que ser por un tiempo muy breve. Claro. El uso de gotas, el uso de las típicas gotas que se venden en farmacia sin receta médica para el rojo del ojo, ¿tiene algún riesgo? Sí, mire, el uso de lubricantes oculares, como las lágrimas artificiales, ningún riesgo, para nada, ¿ya? Los descongestionantes, como gotitas que bajan el rojo del ojo, claro, lubricando uno el ojo, no da riesgo específicamente de glaucoma, no es un buen hábito ocuparlos, eso sí, porque tienden a producir acostumbramiento en el ojo y tienden a largo plazo a producir ojo seco, como que se atrofian un poquitito las glándulas. Al final necesitas siempre las gotas, exactamente. Pero no hay riesgo de glaucoma no hay por riesgo el uso de glaucoma. Más bien las gotitas con corticoides, que tienen un uso restringido con receta, es decir, el farmacéutico no deberá dar una receta si el paciente viene y sin una receta pedir el medicamento, la verdad es que no debieran darle el medicamento, pero a veces pasa que sí le dan para hacerle un favor y puede ser bien nocivo ese favor. Yo me imagino que nuestra costumbre del chequeo ocular es bien remota o escasa, ¿o no? ¿Cómo andan las cifras ahí en Chile? No existen unas cifras así como formales, pero en general, tradicionalmente éramos solamente los oftalmólogos que podían recetar lentes. Eso ha cambiado y se modificó el código sanitario y en el fondo los tecnólogos médicos especialistas en oftalmología pueden dar lentes, ¿ya? Pero la persona tiene que hacerse un chequeo médico de todas maneras. Es decir, que el tecnólogo médico le recete lente, eso no lo exime de la necesidad de tomarse la presión ocular y verse el nervio óptico, ¿ya? Sí. Y esto está en debate ahora último por algunas vicisitudes, digamos, del último tiempo con el Ministerio de Salud, pero sin embargo nosotros, efectivamente, por enfermedades como el glaucoma y otro tipo de enfermedades maculares, retinopatía diabética también, nosotros en general somos majaderos en decir que el control médico oftalmológico es la única manera de garantizar de que uno, si es que se está partiendo un glaucoma, está partiendo una catarata, está partiendo una retinopatía diabética o enfermedades que amenacen, a veces irreversiblemente la visión, como yo te explicaba, esas se diagnostican médicamente mediante un control oftalmológico. Y uno no es que tenga que pedir un control para ver tal patología. Uno va, se examina los lentes, se toma la presión ocular, se ve el nervio óptico, se ve cómo está el cristalino, se ven todos los detalles del ojo y eso en la misma consulta. Y la verdad es que es la única manera de detectar estas enfermedades en un estadio precoz, cuando están partiendo.
cuando uno no tiene síntomas, cuando uno va por otra cosa y la persona queda así como, ¿de qué me está hablando? Sin embargo, la persona se hace los exámenes y uno después le muestra, mire, este es el daño, esto es lo que está pasando y esta es la amenaza. Entonces es el momento perfecto para detectarlo preventivamente. Sí. Finalmente, respecto a los lentes pregraduados de la venta libre que usted señalaba, uno tiende a imaginar que cuando el doctor reclama por estas cosas de que se están vendiendo los anteojos sin receta es porque están defendiendo su pega y su gremio. Sí. ¿Qué provoca un lente pregraduado autorrecetado si está mal utilizado? Por ejemplo, si ya, el lente para leer, ¡pum!, un punto de aumento. Claro. Y esa persona de verdad no lo necesitaba. Claro. ¿Eso provoca un daño? Un daño no. Puede provocar molestias, puede producir cansancio ocular, puede producir que uno se haga más esclavo de los lentes porque está ocupando más de lo que necesita y el músculo está dejando de trabajar. Es como usar una lupa. Claro. Pero eso no es el principal riesgo, ¿ya? Incluso si tú me dices, ¿el lente le hace un daño a un lente mal indicado? No, no le hace un daño. Yeah. El daño lo hace no ir a hacerse un chequeo. Las personas que tenemos que se diagnostican con glaucomas avanzados son habitualmente gente que se compró lentes o le sacó los lentes de la señora o del marido, me ha tocado también, y en el fondo no se hizo un chequeo y llegó 10 años después, cuando tuvo 10 años para pesquisarse la enfermedad, nunca se hizo. ¿Y ese porcentaje de visión que perdió en esos 10 años? Perdió, ya no existe. No tenemos cómo revertirla, ni con cirugía, ni con células madre, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Entonces, ese es el verdadero problema de los lentes pre-recetados cuando la persona nos hace un chequeo. Te digo más, yo a mis pacientes, nosotros en general lo recomendamos, cuando uno les hace un chequeo y tiene los ojos que coinciden y son equivalentes a estos lentes, yo no dejo de decirle, cómpreselo. Son más económicos que los lentes que vienen en la óptica. Y le digo más, se lo puede incluso comprar en la óptica. Ese no es el problema. El problema es no hacerse el chequeo. No saber cuál era la razón del problema. Y si sin tener síntomas, tú tienes la presión en 26, por ejemplo. Y eso, hay muchos estudios que muestran que esa persona tiene un riesgo importante de que se le dañe su nervio óptico en los próximos años. ¿Se siente la presión ocular? No, no se siente para nada. Entonces, el principal problema de comprar los lentes que vienen hechos es no hacerse el chequeo. Ese es el punto. ¿En la red pública tenemos suficiente infraestructura? Porque especialistas sé que son súper escasos, pero ¿cómo estamos en ese sentido? Hoy en día no es tanta la escasez de oftalmólogos como hace unos años, ¿ya? El problema, como muchas cosas de la medicina y no solo la medicina también, es la centralización. Hay muchos oftalmólogos que están concentrados en Santiago, claro, y en provincias, hay provincias donde hay 2 oftalmólogos, o sea, en una región completa hay 2 oftalmólogos. Eso hay que trabajar y ahí escapa a nuestras posibilidades como oftalmólogos. Y además hay muchos oftalmólogos que no, digamos, hay un número de oftalmólogos que no trabajan en hospitales públicos. Entonces, distinto la accesibilidad privado y público. Muy bien, doctora Schmidt, muchísimas gracias por venir esta mañana para conocer un poquito más de qué se trata este glaucoma, esta enfermedad que tiene bastante presencia y que es tan grave que puede dejar a las personas ciegas. Así que a chequearse. Gracias por venir. Buen día.